Bueno, vamos a la palabra. Hoy vamos a tener la segunda enseñanza acerca de este tema, los acontecimientos de los últimos tiempos, lo que sucederá en los últimos tiempos. Fíjate, hermano, cuando nosotros nos ponemos a estudiar esto, nos damos cuenta que los últimos tiempos, ¿sabes cuándo comenzaron los últimos tiempos? Con la muerte y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con eso comenzaron los últimos tiempos. Y ya van 2000 años de eso, ¿verdad? No sabemos cuánto falte. A lo mejor quisiéramos pues que pronto ya el Señor venga por nosotros y ya nos vamos todos, ¿verdad? Qué bendición, pero estamos aprendiendo hoy acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. El título de la predicación de hoy es: en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Vamos a hablar de eso, ¿verdad? El día de hoy. Y el texto es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo número 1. Primera de Timoteo 4, versículo número 1. Allí donde dice predicción de la apostasía. ¿Ya lo encontró? ¿Sí me alcanza a oír bien? ¿Sí? Bueno. Predicción de la apostasía, versículo número 1. Vamos a leer. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, vamos a orar. Ponga sus manos sobre su corazón y pídale al Señor con fe, hermano. Padre, te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a poder entender el mensaje del día de hoy. Yo te pido, Padre, que me des sabiduría para explicar tu palabra correctamente, Señor. Líbrame de cometer errores, Dios, al explicar tu santa palabra, Señor. Y ayúdanos, Padre bendito, para que todos aquí podamos entender el mensaje y podamos ver la forma de vivirlo, Señor. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Bueno, mira, en estos, una de las cosas que están profetizadas para los últimos tiempos, lo que va a acontecer en los últimos tiempos, es la predicción de la apostasía, como dice ahí, Primera de Tito, capítulo 4, versículo número 1. Está predicho la apostasía. El Señor no va a venir antes de que no suceda la apostasía. ¿Sí? Primero se tienen que dar estas cosas para que después el Señor venga. La apostasía no es otra cosa que renegar de la fe, por decirlo, o apartarse de la fe. A veces no necesariamente con esa actitud como renegando, simplemente volverte atrás, retirarte, ¿verdad? O aún todavía más se aplica para aquel que niega a Jesucristo después de haberlo conocido. La palabra apostasía viene de una palabra griega, afostemi, significa remover, ¿sí? También tiene un significado de instigar a la revuelta.
¿sí? Eso significa la apostasía. Por lo general, su significado más apropiado o literal es desistir o desertar, ¿sí? Apartar. Entonces eso es lo que significa la palabra apostasía, que alguien instiga a la revuelta, pero a la revuelta de las cosas de Dios. Se desiste la persona, se va para atrás la persona en su búsqueda del Señor, desiste de las cosas del Señor, ya no quiere saber más de las cosas de Dios, ¿sí? Y bueno, dice el versículo número 1 que el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, desistirán de su fe, de su plena confianza en Dios, se apartarán, lo dice claramente, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira, a veces parecen palabras fuertes, pero, por ejemplo, la doctrina de los testigos de Jehová es una doctrina demoníaca, ¿sí? Sin embargo, fíjate que nosotros vemos a las personas que practican esa fe y pues no los vemos así como unas personas poseídas, ¿verdad? Normalmente son personas de buen testimonio, que se portan bien, que dan buen testimonio, que a veces dice uno, híjole, a veces nos ponen el ejemplo en cuanto a testimonio a los cristianos, porque pues ellos viven muy en paz, muy en orden, ¿verdad? Vemos también nosotros que la doctrina católica es una doctrina también demoníaca, porque las cosas que se enseñan van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Las cosas que se enseñan no tienen un sustento bíblico. Son mandamientos de hombres y bueno, por eso, ¿verdad? Se constituyen como doctrinas engañadoras, doctrinas de demonios, ¿sí? Pero fíjate, casi toda enfermedad, antes de manifestarse, antes de que se empiece a manifestar que tú estás enfermo, por lo regular las enfermedades muestran algunos síntomas. No sé si usted se ha fijado en ello, ¿verdad? Estos síntomas han sido provistos por Dios, obviamente, pues decimos nosotros que nuestro mismo organismo, nuestro mismo cuerpo nos previene de eso, ¿verdad? Para dejarle saber a la persona que está a punto de enfermarse y que necesita hacer algo inmediatamente. Hay unos síntomas que empiezan a alertar a las personas. Si alguien empieza a bajar de peso y tú dices, bueno, estoy empezando a bajar de peso, y te pones contento porque dices, ay, pues es lo que siempre había querido y no había podido, ¿verdad? Pero luego empiezas a ver que tu aspecto es como de alguien que se enfermó, no es alguien así que sanamente está bajando de peso. Bueno, son síntomas, señales, advertencias de que algo está pasando en tu cuerpo. Entonces tú ves tu baja de peso inexplicable y vas con el doctor y le dices, mira, pues estoy bajando de peso, y ya el doctor te va a empezar a hacer una serie de cuestionamientos. Sí, ¿cómo está tu apetito? Bueno, no sé tantas cosas para él poder hacer un diagnóstico, ¿sí? Entonces, de la misma forma sucede así en lo espiritual. Podemos nosotros tener síntomas. Mira, por ejemplo, yo cuando me voy a resfriar, una de las principales cosas que me pasaban, yo no me daba cuenta, es que me empezaba a doler mucho aquí la espalda baja. Pero mucho así me empezaba a doler mucho la espalda. Y ya después me di cuenta, al rato después venía un resfriado, con escalofríos y se ponía uno todo mal. Eso es así en cosas menores, ¿verdad? Pero podemos ir subiendo de tono en enfermedades más serias, los síntomas que se presentan y que nos hacen acudir
con el médico, ¿verdad? Bueno, de la misma forma, nosotros podemos ver o advertir, ¿sí?, en nuestra fe algunos síntomas de la apostasía. Vamos a ver como si la apostasía fuera una enfermedad. Vamos a pensar que así fuera. Entonces empieza a haber síntomas. Esos síntomas son claramente identificables para saber si nosotros no estamos corriendo el riesgo de ser un apóstata. ¿Sí? Mira, voltea con el que tienes a un lado y dile, ¿tú eres un apóstata? A lo mejor tú le vas a decir, te reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dices, pues ¿cómo que yo soy un apóstata? No, yo estoy firme en el Señor. Acuérdate que dijimos que un apóstata es alguien que deja el camino de la verdad, ¿sí? No se nos olvide, es alguien que deja el camino de la verdad. Antes que alguien se convierta en apóstata o deje el camino de la verdad, fíjate bien, comenzará a mostrar síntomas que se dejan ver en su vida diaria. Los va a empezar a ver síntomas antes de convertirse en apóstata. No quiero decir con estos síntomas que yo te voy a mencionar que ya eres un apóstata, sino que hay ese riesgo, ¿verdad? ¿Sí? Estos síntomas anuncian y tratan de advertirle al cristiano que si no hace algo inmediatamente, entonces sí se puede convertir en un apóstata. Y esa lluvia lo confirma, ¿verdad? Se viene así como para hacer énfasis ahí en eso. Entonces usted tiene que poner mucha atención hoy. Al rato no vaya a decir usted, no, es que como llovió yo no supe lo que estaban diciendo, ¿verdad? Entonces, pare oído. Ya hay algunos que los quiere mucho el Señor. Ya les cayó la gotita. Bueno, vamos a ver algunos de esos síntomas, ¿sí? ¿Le parece bien? Fíjese, el primero de estos síntomas, para nosotros poder ver si estamos en el camino de la apostasía, te repito, son cosas que se dejan ver en tu vida diaria. El primero es el desinterés por las disciplinas espirituales. Te lo voy a repetir para los que están anotando. Desinterés por las disciplinas espirituales. Acá se oye mejor, ¿verdad? ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales? La oración, la lectura, el ayuno también, que a veces está muy olvidado, el ayuno en los cristianos, ¿sí? Te repito, la falta de oración, o sea, la oración, la lectura, el ayuno, son esas disciplinas espirituales que debemos nosotros de tener, ¿sí? Como disciplinas, fíjate que el Hebreos capítulo 12, versículo 11, yo le voy a estar dando un montón de versículos, si usted si quiere solamente anótelos, para ir avanzando en el tiempo. Hebreos 12, 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿sí? Bueno, la disciplina, nosotros no podemos entender la disciplina como una corrección nada más del Señor, como cuando el Señor te va a castigar
Cuando el Señor te va a corregir, eso es una disciplina. Pero también tú muestras disciplina cuando sosegadamente te ocupas en la oración en tu casa. Eres disciplinado. La gente indisciplinada en la oración, pues no ora. Propone, se fija una hora del día y si es disciplinado la cumple. Pero si no tiene la disciplina de la oración, no la cumple. ¿Tú eres disciplinado en la oración? Pues ahí cada quien sabe, ¿verdad? Cada quien sabe cómo andamos ahí, si somos disciplinados en la oración. En la lectura de la Biblia, leemos la Biblia. Ahora hay mucha facilidad porque casi en todos los teléfonos le puedes poner la Biblia. Nada más en el mío no, pero en casi todos los teléfonos le puedes poner ahí la Biblia. Y ya puedes, en cualquier rato pones tu Biblia. Hay un hermano que tiene su Biblia en su teléfono, pero narrada. Entonces él la pone así y en vez de estar escuchando música, tiene la voz de Ricardo Rocha, ¿verdad? Y ahí está escuchando la Biblia. No, bien suave así, con ese vocesón así como del Señor. Entonces está ahí escuchando. Bueno, les gusta a las personas, pero hay gente que no tiene la disciplina de la oración y de la lectura. A veces ya no digamos del ayuno, porque llegamos, a veces si no entendemos bien lo que es el ayuno, decimos, pues mejor no ayuno porque no sé bien de lo que se trata, o antes pensaba que era de una forma, ahora ya me han confundido y mejor no ayuno, o ya a lo mejor ya el ayuno ya pasó de moda. Cuando entendemos bien lo que es el ayuno, tenemos que ayunar también. Entonces, cuando nosotros vemos que en nosotros no hay el interés de orar, de leer la Biblia, ¿sí? Vemos que hay una falta de interés por las cosas de Dios. Mira, cuidado. Eso es el equivalente a como si tú empezaras a adelgazar y no sabes por qué. Al principio empiezas a adelgazar y estás bien contento porque, ay, qué suave, ya la barriga ya se está quitando. Pero luego después dices, no, pero no estoy haciendo nada y sigo adelgazando. Entonces te preocupas y luego ya te empieza a doler mucho la cabeza. Y luego, no sé, empiezas a tener tantas cosas y dices, no, este adelgazamiento no es normal. Mejor voy con el médico. Y el médico ya te pone un montón de exámenes para ver qué tienes. Cuando tú, ¿verdad?, no te alimentas con este tipo de disciplinas espirituales, vas a empezar en lo espiritual también a adelgazar. Y no va a ser sano. Y estas cosas vienen a traducirse como un principio. Si no las corriges, al rato puedes ser un apóstata. ¿Sí? Ahora que ya sabemos lo que es la apostasía, pues nos preocupa. No, yo no quiero ser un apóstata. ¿Sí? Mientras no sabemos lo que es un apóstata, decimos, pues sabrá Dios qué sea eso. Pero ahora que sabemos que es alguien que se aleja de las cosas del Señor, y como dicen los pasajes que estamos estudiando, ¿sí?, es porque escuchan espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. ¿Sí? Mira, bueno, si se va la luz, usted estése tranquilo, ¿no? Se supone, y ahorita lo vamos a saber, que si se va la luz, aquí se va a seguir oyendo todo, a ver si. Y si no, ahí Armando y Poncho tienen la culpa porque ellos le acomodaron. No se crea. Pero usted estése tranquilo, ¿sí? El que debo de ponerse nervioso soy yo. Así que usted esté en paz. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Dice que en los postreros tiempos algunos
apostatarán, se alejarán de su confianza en Dios, porque van a escuchar a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. En internet, mi esposa me estaba mostrando ahí a una de las personas que tienen ahí en su Facebook. Me estaba mostrando ahí un hermano que le puso me gusta a una iglesia, a una predicación. Pues entonces ella fue a ver cuál era esa predicación, ¿verdad? Entonces ahí se empieza a ver que en la predicación la mujer hablaba acerca de la moda, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, ahí ahorita que le pongan algo, ¿sí? Usted estése tranquilo, ¿sí? Usted nomás voltéeme a ver a mí, porque yo soy el que me voy a poner nervioso. Y luego yo estoy predicando y todos están volteando a los lados, menos me están volteando a ver a mí, ¿sí? Y luego después, el día de mañana, oye, ¿y de qué se trató la predicación? No, estuvo bien buena. ¿De qué? No, pues de que le cayeron unas gotitas a Lionel. De eso nos vamos a acordar y no de la predicación. ¿Sale? Entonces, volteando hacia acá todos, ¿sí? No se preocupe, no pasa nada, ¿sí? Bueno, en esta predicación que se escuchaba ahí en esa iglesia, una mujer hablaba acerca de la moda. Y su predicación, fíjate, era una reunión en donde les hablaba a otras mujeres, una reunión de mujeres, y todas ponían me gusta, no, qué edificante para mi vida. Pero de lo que se trataba era de que la mujer les decía, miren, ustedes no usen ropa pirata, compren pura ropa de marca, de los diseñadores exclusivos. Porque un hijo del rey no debe de contribuir a la piratería. Entonces usted vístase bien como una hija de Dios, compre pura ropa de marca. Imagínese, ¿sí? Y pues ahí la congregación y las mujeres, no, sí, amén y amén, ¿verdad? Yo creo que los esposos estaban acá asustados, ¿verdad? Escuchando eso. Pero pues vemos nosotros cómo empiezan a hablar con algunas doctrinas, ¿verdad? Engañadoras, doctrinas de demonios, pero fíjate cómo están disfrazadas de algo a lo mejor que no es tan peligroso, y a la gente la desvían de su fe. ¿Qué es lo que produce eso? Pues falta de disciplina en las personas. La oración que empiezan a hacer ese tipo de personas que no se alimentan de la palabra de Dios, también son oraciones hacia ellos mismos, no hacia Dios, ¿sí? Entonces, dice Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces debemos nosotros de velar en oración para no entrar en tentación. Si tú ya no oras, si no lees la Biblia, no tienes tu comunión con el Señor, cuidado. Es un síntoma y quizás seas un candidato a la apostasía. Otro síntoma es la ausencia voluntaria a las actividades de la iglesia, ¿sí? Es decir, faltar por razones injustificadas a los servicios de predicación, a los servicios de oración, ¿sí? A los cursos, no traer a nuestros hijos a su escuela o a la iglesia de los niños, no venir a las conferencias o a los diferentes servicios que se dan en nuestra congregación. Cuando nosotros nos ausentamos de manera voluntaria, ¿sí?, a la iglesia, cuidado, ese es un síntoma de que puede ser un apóstata, ¿sí? Dice Hebreos 10:25, es un pasaje que veíamos en el servicio anterior. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, cuando alguien tiene en su corazón no venir a la iglesia por cualquier razón, mira, cuidado, estás en un riesgo de alejarte de las cosas del Señor, ¿sí? Yo los felicito a ustedes que, a pesar de que hoy era una noche amenazadora de lluvia y mira, se vino y usted está aquí, ¿verdad? Yo no sé si algunos no pensaban venir, pero pues dijeron, aquí llego más rápido a la iglesia que a la casa, para no mojarme, y pues se vinieron acá. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Pero tenemos que venir nosotros a alimentarnos a la iglesia. Usted debe de entender que la enseñanza de nosotros no es por el mero énfasis de que usted o que las personas estén aquí en la iglesia, por el hecho de hacer bola o hacer montón, sino es por la conveniencia espiritual de alimentarnos de la palabra de Dios. Si nosotros fácilmente nos ausentamos de los servicios, hoy no voy, pero mira, va a haber una reunión de jóvenes, no, ¿para qué vamos? ¿Sí? Mira, hay un estudio, están invitando un estudio, como ahora que se va a empezar con un discipulado, y nosotros no nos arrimamos a que nos discipulen, a que nos enseñen la palabra de Dios. Cuidado, porque puedes correr en riesgo de enfriarte en tu fe. Eso es la apostasía, y va más allá de enfriarse. Se empieza por enfriamiento y después el alejamiento. Y los síntomas que estoy dando yo hoy aquí son de ese enfriamiento previo al alejarse, ¿sí? Y esto es muy serio. Otro es algo como que se conoce como una apatía religiosa. Es decir, una falta de participación en la adoración o en el servicio a Dios. Cuando sí venimos a la iglesia, pero aquí en la iglesia están la adoración, la alabanza, y a lo mejor nosotros estamos pensando en 1000 cosas menos en lo que debemos de estar aquí. Estamos en todas partes menos aquí adorando a nuestro Señor. Cuidado, no permitas que tu mente divague. Controla tu mente y dile a tu mente, alma mía, adora al Señor. Tú vienes y estás acá adorando al Señor, glorificando, ministrándolo, y luego de repente pues te pasa por la mente algún programa de televisión, un pendiente que dejaste en tu casa, y tu mente empieza a volar en aquellas cosas, en tu trabajo, en lo que tienes que hacer saliendo de aquí, y ya no adoraste al Señor. Fíjate, dejaste a tu espíritu sin adorar a tu Señor. Y ahí viene el enfriamiento. Cuando nosotros venimos y cantamos aquí a nuestro Señor y hacemos eso, cantamos y no adoramos. Es decir, cuando venimos y de una forma religiosa, nada más estamos adorando al Señor, pero ya no hay una conciencia, una responsabilidad de que estamos adorando a nuestro Señor. Cuidado, ¿sí? Dice el Salmo 100, versículo 1 y 2, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Sí? Deuteronomio 10, 12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué te pide Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí? Entonces, debes de tener cuidado de esa apatía a la hora del servicio, de no estar distraído, durmiéndote. ¿Sí? Hay un hermano en Guzmán que se duerme y ronca. ¿Sí? En la alabanza pues no se oye, ¿verdad? Porque están los hermanos cantando, pero luego ya cuando es la predicación y se oye, ya sabemos cuál es el hermano, ¿verdad? Ya un hermano quería comprar de esos un spray para evitar la ronquera, ¿verdad? Para ponerle ahí. Y luego ya dice el hermano, ay no, despierta. Discúlpenme porque es que tengo una enfermedad que me hace dormir. No, está bien, hermano, nomás bájale volumen, pues. ¿Sí? Bueno,
pero debemos de tener cuidado. Venimos muy cansados. Yo sé que los miércoles, por ejemplo, es maratónico venir a la iglesia. Sí, es maratónico. Hay algunos hermanos aquí que no nada más tienen un trabajo, tienen 2 trabajos. Y luego todavía se van a un trabajo, luego van a otro, y luego venirse a la iglesia, llegar a su casa con sus hijos. Tú mismo andas apurado, ya lo que quieres es llegar a tu casa, ya llegar a ver tantito la tele, mientras te estás tomando un cafecito, ahí tu esposa te está dando masajito en los dedos de los pies, ¿verdad? Bien a gusto, ya sí, ya quisiera uno estar allá, pero bueno, tenemos que venir a alimentarnos del Señor. Para lo demás habrá tiempo, ¿sí? Y a veces estamos muy cansados, ¿sí? Y debemos de estar conscientes de eso. Si el cuerpo se cansa de todo el día, de andar en alguna actividad y venir aquí y sentarnos y escuchar la alabanza, a veces sí es un reto muy fuerte, pero dalo, hermano, porque es para beneficio de tu espíritu, porque de lo contrario corres el riesgo de enfriarte, ¿sí? Otro síntoma de enfriamiento y después, ¿sí? de esta apartamiento de las cosas del Señor, de esta apostasía, es el desinterés por las almas que se están perdiendo, por las almas que no conocen del Señor. No evangelizar, no invitar a las personas a la iglesia, no ayudar a quien está compartiendo la palabra de Dios, una pereza, un desinterés, apatía por no ir a compartir la palabra de Dios a alguien. Cuidado, porque eso también te está enfriando. Dice el Señor en Marcos 16:15, Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es un mandato de Dios, predican la palabra. Pero a veces nosotros no queremos predicar la palabra, aunque no lo hagamos de una forma muy formal, que organicemos un grupo y que agarremos una calle principal de la ciudad, o que nos organicemos para abarcar una colonia llevando folletos y dando... Todo eso puede ser, pero lo importante es que tú evangelices, que tú hables del Señor a tus vecinos. Si no traes un equipo atrás de ti que te ayude a compartir la palabra de Dios, pues tú solo. A los compañeros de tu trabajo, a la gente conocida, a tus familiares. Es muy importante. Cuando nosotros ni siquiera nos pasa por la cabeza el compartirle a los demás, algo está pasando, porque no es algo propio de un hijo de Dios. Piénsalo bien, hermano. Piénsalo bien. Si nosotros estamos en esa condición, reflexiona y pregúntate y di, bueno, ¿me estoy enfriando? A veces decimos, es que me da vergüenza. Mira, si a alguien le hubiera dado vergüenza hablarte a ti, estarías perdido todavía, sin conocer del Señor. Pero alguien hizo a un lado la vergüenza y anduvo contigo, compartiéndote. A lo mejor tú fuiste de los que a la primera recibió del Señor, pero hay otros que fueron más duritos aquí, ¿verdad? Los ve uno y dice, no, este fue durito y aquel fue durote, ¿sí? Pero aquí están. Mira, otro síntoma de la apostasía, síntoma de enfriamiento, ¿verdad? O de la apostasía, que ese enfriamiento, te repito, puede hacerse crónico. Hablando así en un término médico, puede hacerse crónico y puede terminar en apostasía, en alejarte del Señor. Es la pérdida de interés por el compañerismo de personas espirituales. Es decir, dejar de juntarte con cristianos espirituales, con cristianos maduros, buscar la compañía a veces de hermanos fríos, hermanos carnales, con malos hábitos y costumbres, pues te puede enfriar a ti también. Tú vas a buscar como un cristiano maduro, vas a ver a un hermano que anda frío y que es carnal, que trae malos hábitos, que hay pecado en su vida. Tú lo vas a buscar como una estrategia para hablarle del Señor, para redarguirle, para aconsejarle, para exhortarlo a que vuelva al camino, ¿sí? Pero no para que Él te haga a su forma, ¿sí? No podemos olvidarnos de ellos.
pero nosotros debemos de juntarnos también con cristianos que son espirituales. Mira, a veces pasa algo con los jóvenes que les da flojera a veces juntarse con algunos porque dicen, no, es que fulanito luego empieza que hagamos oración. Si venimos a ver una película, ¿verdad? Y hay una oración, ¿verdad? Y pues les da mucho trabajo. Mira, unos hermanos se quejaban porque viajaban hasta Guadalajara con un hermano, ¿sí? Iban y venían por asuntos de la iglesia y pues se subían en el carro y ya estaban todos listos y luego el hermano decía, abróchense sus cinturones. Él era un americano, ¿verdad? Él ya está con el Señor, ya se fue. Y luego les decía, abróchense los cinturones, ya estaban todos listos. Y luego él decía, vamos a orar para que nos vaya bien en el camino. No, pues sí está bien, ¿verdad? Ya los cristianos ya pues empezaban a orar, ¿verdad? Y el hermano empezaba a orar y no terminaba de orar hasta que llegaban a Guadalajara. Y los hermanos, pues querían echar una platicadita en el camino, ¿verdad? No, todo el rato orando, ¿verdad? Y luego de venida, vamos a decir, sí, pero yo oro, no, a cual más se apuraba, ¿verdad? Ya que no orara el hermano. Este hermano se fue con el Señor, el hermano Warren, algunos se acuerdan de él, ¿verdad? Él, ¿sabe cómo se fue con el Señor? Él tuvo un accidente en la carretera, un tráiler hizo pedazos el vehículo con el que él iba. Llevaba a su esposa, a sus hijos chiquitos, ¿verdad? Y él fue el único que falleció al momento ahí, ¿verdad? Pero el hermano, cuando eso le sucedió, ¿qué cree que iba haciendo? Él iba orando. Es el testimonio que da ahí su familia, ¿verdad? Él iba orando. Entonces fíjate qué espiritual. A lo mejor nosotros nos reímos y decíamos, pues va un poquito a la exageración el hermano. Pero era un trato que Dios tenía con él. Era un hermano ferviente en las cosas del Señor. ¿Sí? Su muerte fue muy dramática, pero pues que ese testimonio edificante de que él pues iba orando al Señor. Entonces nosotros también debemos de juntarnos con cristianos espirituales, cristianos maduros, ¿sí? Para contagiarnos de ellos. Mira, el Proverbio 13, versículo 20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Eso dice el Proverbio 13, versículo número 20. Entonces, cuando tú ves un hermano que tiene problemas, que anda en pecado, ministralo. No los vamos a dejar solos, ¿verdad? Los vamos a ministrar, pero no nos vamos a juntar con ellos para vivir también su pecado, para que nos contagien, sino para nosotros hacerlos volver. Entonces necesitamos mostrar interés, compañerismo entre los hermanos. Cuando hay una falta de interés por personas espirituales, te estás enfriando, hermano. ¿Sí? El otro consejo es, este es curioso porque es el rechazo de consejo. ¿Sí? Uno de los síntomas de enfriamiento es que la persona rechaza el consejo, no escucha el consejo o se molesta cuando se le da el consejo. Cuando le estás diciendo a la persona lo que quería oír, está todo muy bien, pero si lo empiezas a contradecir, le das un consejo contradiciéndolo, hay personas que se molestan. Ya no les pareció lo que les estás diciendo. El Proverbio 10, verso 17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra o se equivoca. El Proverbio 12:1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Otro Proverbio 12:15, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Bueno, otro síntoma de enfriamiento previo, ¿verdad?, a la apostasía, es la falta de sujeción a las autoridades. No respetar u obedecer a las autoridades, rebelarse al pastor o al ministerio, a los líderes de la iglesia, que nos dan una indicación y nosotros no nos sometemos, ¿verdad? Eso es una seña muy clara de enfriamiento, que la persona tiene un enfriamiento. Dios dice que nos debemos de sujetar a las autoridades porque han sido puestas por el Señor. Y sujetarnos al pastor, claro, estamos hablando que el pastor a su vez debe estar sujeto al Señor. Y en ese orden, el pastor sujeto al Señor y tú sujeto al pastor. ¿Sí? Pues si el pastor no está sujeto
a Dios, si el pastor da mal ejemplo, el pastor hace lo que él quiere, eso es obvio que tú no te tienes que someter a lo que el pastor diga, ¿verdad? Pero estamos hablando de las cosas correctas, de cómo deben funcionar en la iglesia, ¿sí? Entonces tú te debes de sujetar a las autoridades y a las autoridades de tu iglesia, al orden que de repente nosotros tenemos establecido aquí en nuestra congregación. Nos sujetamos nosotros y con alegría, ¿verdad? A veces nosotros nos ponemos más rebeldes en algunos otros, no nos ponemos rebeldes, perdón, en algunos otros lados, como a veces sí nos ponemos rebeldes en la iglesia, ¿sí? Si a nosotros en la iglesia se nos indica dónde nos tenemos que sentar, no, ahí no me gusta, yo me voy y me siento en otro lado. Pero vamos a algún otro lado y allá sí donde nos digan, o en una actividad del mundo, ¿verdad? Ahí sí, no podemos decir nada, ahí sí tenemos que hacer lo que nos digan y a veces no nos sujetamos aquí en la iglesia. Entonces debemos de sujetarnos. Romanos 13, verso 1 dice, sométase toda persona a las autoridades. Romanos 13, 1. A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, ¿sí? Otro síntoma de esta enfermedad de la apostasía, otro síntoma es el espíritu de crítica, por decirlo de alguna forma. Es decir, no es tanto un demonio así que venga, sino es la constante que tienen ahí las personas. Dan demasiado énfasis a los errores de los demás. Mucho estar hablando acerca de los errores de los otros. Santiago 1, versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Entonces ese es otro síntoma de que te estás enfriando, que te estás fijando en los errores de los demás y los estás comentando y comentando. Aguas, porque estás bajando tu mirada de Dios y estás empezando a poner tus ojos en las personas, y pues las personas tenemos el montón de errores, ¿o no es así? Sí. ¿Usted ve mis errores? Pues yo veo también los suyos. No se crea, ¿verdad? Otro síntoma de enfriamiento es la falta de humildad, ¿sí? La falta de humildad, el exceso de estimación propia, sentirse más que los demás. ¿Conoce personas a veces que se sienten más que los demás? Sí hay gente así, ¿verdad? No saberse humillar las personas, no tienen una actitud humilde ante su cónyuge, es decir, ante su esposa. A veces a la esposa la tratan como si fuera menor, ¿sí? O hay mujeres que a su esposo lo tratan como si no valiera nada. Entonces, cuando falta la humildad, es un síntoma de enfriamiento también, hermano, ¿sí? Debemos de tener una actitud humilde en la familia, con nuestros padres, nuestros hermanos. No reconocer cuando alguien se equivoca o cuando ofende a alguien es falta de humildad. Habacuc, capítulo 2, verso 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cuando usted ve que alguien anda muy orgulloso, bueno, la Biblia dice que su alma no es recta, sus pensamientos no son buenos, y por eso anda así de orgulloso, porque sus pensamientos andan por el camino del infierno, ¿sí? Lo dice la palabra de Dios, Habacuc 2, versículo 4. También Filipenses 2, verso 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Todo lo que tú hagas debe ser con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y otro síntoma, apurándonos por cuestión de tiempo, otro síntoma de enfriamiento, este es el número 10, para los que están anotando. Si a alguien se le quedó alguno, pues al final se los puedo volver a pasar. Este es el número 10, sería la falta de compasión por el dolor ajeno.
Sí. No interesarse por ayudar a quien esté en necesidad. A veces nosotros no nos fijamos en que las personas, no somos sensibles a las necesidades de los demás, a veces a las necesidades de nuestra propia familia, a las necesidades de nuestros papás. Sí. Nos olvidamos completamente de nuestros papás, los dejamos, ya nos casamos nosotros, ya nos fuimos a vivir a nuestra casa y nos olvidamos de nuestros papás. ¿Cómo estarán? ¿Qué está pasando ahí con ellos? O nos olvidamos de la gente a nuestro alrededor. La falta de compasión por el dolor ajeno es un síntoma de enfriamiento. Santiago 1:21 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión pura y sin mácula, sin mancha. Así dice Santiago. No está diciendo que es la religión que te va a salvar. Aquí religión significa tu forma de vida, cómo tú vives cada día. ¿Ha escuchado cuando las personas dicen, no, yo quiero hacer esto religiosamente? O cuando el médico le da el tratamiento a la persona y le dice, se lo tiene que tomar religiosamente. No quiere decir que se ponga de rodillas para tomarse la pastilla, ¿verdad? Sino que quiere decir que así como el médico le dijo, a tantas pastillas a tales horas y tantos días, así se lo va a tomar. Que no le falle para que se pueda aliviar. ¿Sí? Entonces, es la actitud, es la disciplina, es el comportamiento que tenemos en la vida diaria. Entonces, eso significa la religión, ¿sí? Es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. La número 11, otro síntoma de enfriamiento es la tendencia al libertinaje. Y eso es muy obvio, ¿verdad? Sujetarse lo menos posible a las reglas de Dios, en cuanto también a la forma de vestirse de las personas, las formas en que se divierte la persona. Ahí a veces el cristiano empieza a enfriarse y lo empieza a mostrar porque empieza a ver la libertad que tiene, la confunde con libertinaje. Y la forma de vestirse no es apropiada para un hijo de Dios. Entonces un hijo de Dios debe de cuidar su forma de vestir también, lo mejor posible, ¿sí? Las diversiones que busca también deben de ser diversiones que no afecten su testimonio. Si en su corazón está buscar diversiones que no son propias de un hijo de Dios, andar en algún bar para divertirse, para desestresarse, alguien puede decir, bueno, ¿por qué tiene esa tendencia este joven de ir a desestresarse a un bar? Es obvio que está enfriándose. Es obvio que algo está pasando en él, ¿verdad? ¿Y cuál es el paso siguiente? Que al rato ya no quiera saber nada de Dios. Es decir, se dio la apostasía en esa persona. Se retiró completamente. Y se puede decir de esa persona, es un apóstata, que ya se fue al mundo después de haber conocido las cosas del Señor. Aquí no decimos, después de ser hijo de Dios se fue al mundo, no, porque esa evidencia muestra que nunca fue hijo de Dios. En su búsqueda de conocer y de ser hijo de Dios, pues se enfrió, algo pasó. Empezó a buscar, a divertirse en lugares inapropiados y al rato ya está en el mundo. Yo en una ocasión aconsejaba a un joven que le gustaba mucho, tenía muchos problemas con sus papás, lo regañaban por eso y él me decía, bueno, es que a mí me gusta ir a ese bar. A mí me gusta ir a ese bar. Pues ¿qué de malo tiene? ¿A quién le hago daño? Yo de mi dinero a nadie le pido. Y yo le decía, ¿pero por qué te gusta ahí? A ver, dime qué es lo que te gusta. ¿Bailas? No. ¿Le entras? Dice, pues sí. Aquí es lo que me decía él, es que yo principalmente voy porque ahí me gustan unas alitas de pollo que dan de botana. Así me dijo ese joven. Me dice, ¿vieras qué buenas están? Yo ya casi le decía, ay, pues vamos pues para probarlas. No se crea, eso es broma, para que se le baje el susto de la lluvia, ¿sí? Del granizo. No, yo le decía, no, ¿cómo es posible que
que por esa situación, tratándolos de hacer reflexionar, pero cuando ellos ya están fríos, todo lo que tú les puedas decir, a veces ya no tiene mucho valor en ellos, ¿verdad? Y ahorita pregúnteme de ese joven, ¿dónde está? Pues en el mundo, ya se retiró, apostató de su fe, de su confianza en el Señor. ¿Sí? Entonces, esa es la tendencia al libertinaje, ¿verdad? Otro síntoma, el número 12 de mi lista, es avergonzarse de ser cristiano. ¿Usted se avergüenza de ser cristiano? Sí, es sentir vergüenza a veces de cargar una Biblia, es sentir vergüenza de orar delante de personas que no son cristianas, que son mundanos. Cuando vamos a algún lado, ¿verdad? Y estamos en algún restaurante o que vamos a comer las tostadas y si vamos a hacer una oración y se nos olvida o todavía podemos ser más condescendientes en una situación así, pero no nos exime, debemos nosotros de ver que es una oportunidad de dar testimonio. A veces no oramos porque nos da vergüenza que nos estén viendo, entonces hacemos oraciones en donde es que ya Dios sabe que sí estoy orando, pero nadie de los demás lo sospecha. No se trata de presumir que oramos, ¿sí? Aquí la cuestión es que no sintamos vergüenza por orar, ¿sí? Si tu motivación a hacer una oración discreta, que nadie lo note, es por la vergüenza, cuidado. Sí. Ese es donde tú debes de tener cuidado. ¿Sí? Si no hay vergüenza en ti y tú haces tus oraciones normales, ¿verdad? Y puede ser una oración tranquila, un susurro o en tu pensamiento aún, pero si no hay vergüenza, pues eso es completamente correcto, ¿verdad? No necesariamente nosotros tenemos que orar en voz alta. Aquí la clave, y esto es algo que se debe contestar cada quien, es si te da vergüenza, cuidado, ¿sí? Si te avergüenzas de la palabra de Dios, Lucas 9:26 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, o sea Jesús, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Si nosotros nos avergonzamos, Él se va a avergonzar. Y luego también otro síntoma de enfriamiento es el número 13, el creciente interés por las cosas materiales. El creciente interés por las cosas materiales, es decir, un interés desordenado por una casa, por un carro, por el alimento, por el vestido, por buscar de repente más horas de trabajo y que a veces eso implica que dejas de buscar del Señor. No tienes tus prioridades bien establecidas, están movidas y tienes por importante algo que está desplazando al Señor. ¿Sí? Como estas mujeres que decían que te tenías que vestir con vestidos de marca, que tenías que buscar las marcas y tratar de comprar vestidos que estuvieran importados de Europa. Yo no sé cuánto valdrá un vestido que te lo traigan de Europa, de marca. O sea, ¿cuánto? Y luego para que se lo pongan una vez y luego digan, ay, ese ya me lo vieron, ahora quieres otro. Y otro, ¿verdad? Pues eso es alguien millonario solamente, ¿verdad? Pero fíjate, en una congregación dándole ese consejo a las personas, esa persona que lo decía seguramente sí lo podía hacer, pero todas las demás. Ahora ella por hacerlo, eso la acercaba a Dios. Eso era el tema de hablar en una iglesia. Eso era lo mejor para que lo estuviera hablando allá en el Club Rotario, ¿verdad? Allá en el Club de los Leones, allá donde se juntan y pues ahí a hablar sus frivolidades. Pero en una iglesia, ¿sí? El número 12, bueno, te voy a dar un versículo sobre el número 13, el creciente interés por las cosas materiales. Lucas 12, verso 29 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Lucas 12, 29 al 31. Otro síntoma, el 14, de enfriamiento, ¿sí? de la apostasía, es el excesivo amor hacia los pasatiempos mundanos.
el dedicarle demasiado tiempo a la televisión, a los deportes, inclusive a los paseos. Si tú te fijas, son cosas que son buenas, ¿verdad? Practicar un deporte, mirar la televisión no necesariamente es malo. Sí, el que practiques un deporte, el que tú puedas salir a pasear, pero cuando esas cosas se salen de control y le das más lugar a eso que a tu comunión con el Señor, que no oras por estar viendo la tele, por estar viendo las novelas, que no vienes a la iglesia porque te vas a hacer deporte, ¿sí? Entonces ahí es en donde cuidado, porque viene el enfriamiento a tu vida y estás a un paso muy pequeñito de ser un renegado de la fe, un apóstata de la fe. Cuando menos pensaste, la persona se apartó. ¿Cuántos casos conocemos así? Que ya no son gente que no viene a la iglesia, que ya no busca nada del Señor y se alejaron por una de estas cosas que estamos mencionando. ¿Sí? El número 15 es una muestra de un enfriamiento así, es un temperamento irritable e irrefrenable. ¿Sí? Es decir, cuando alguien tiene un mal carácter, eso es como muy raro acá entre los cristianos, ¿verdad? Casi no se ve. Un mal carácter, unos arranques de ira, ¿sí? Demostraciones violentas, cambios repentinos de humor, un enojo descontrolado. Por un momento puedes estar platicando bien a gusto con una persona, pero un momento después, ¿verdad? Ya estás agrediendo o peleando. Eso muestra un enfriamiento en tu vida espiritual y al rato el alejamiento de las cosas del Señor. Y sobre estos textos, mira, Efesios capítulo 4, verso 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Santiago 1:9: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando tú estás enojado, no haces lo que Dios quiere. Estás tan enojado que haces lo que no quieres. Estás tan enojado que haces cosas después de las cuales te estás arrepintiendo. Entonces, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y cuando una persona es así, que tiene un temperamento irritable, irrefrenable, pues es una persona espiritualmente fría, porque está dando lugar a cosas que Dios rechaza y que esas son cuestiones de la carne y no de Dios. Entonces después estás bien cerquitas de apartarte de los caminos del Señor. Sí. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 12:16 dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Sí? Filipenses 4:5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, dice Filipenses 4:5. Entonces tu gentileza debe de ser conocida delante de todos los hombres. Tú debes de ser conocida como una persona amable. Y más cuando vemos que son los últimos tiempos y que el Señor está cerca. Bueno, y dándonos un poquito más de prisa, la número 16, el síntoma número 16 es la falta de gozo. ¿Sí? Es la pérdida de la alegría, de las ganas de vivir. Las personas, hay cristianos que perdieron las ganas de vivir, ya perdieron la alegría, siempre están quejándose, siempre tienen una actitud negativa. Se están enfriando esas personas porque el reino de Dios no es así, ni su palabra provoca eso. ¿Qué está pasando entonces? Que la persona vive quejándose de todo. Todo le parece mal. Sí. Siempre tiene una actitud negativa. Ya ni siquiera sonríe. Ese es un síntoma muy fuerte. Nehemías 8:10, la segunda parte ahí de Nehemías 8:10, o como se puede identificar,
10b, dice, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Sí? Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y el último de esta lista, hermano, la número 17, estos síntomas, te repito, que evidencian el enfriamiento que tenemos, son los focos rojos. Este es el número 17, el foco rojo 17 que se prende para decirte, cuidado, te estás enfriando, estás a un pasito muy corto de ser un apóstata, de alejarte de las cosas del Señor. ¿Sí? Es el aumento del temor, el creciente miedo al futuro, a la muerte, a la falta de fe, el creciente aumento en la ansiedad, el nerviosismo. Una persona demasiado ansiosa, nerviosa, que siente miedo de cualquier cosa, de una cosa y de otra, pues es una muestra de que no está confiando en el Señor por ese problema que está pasando y lo tiene que corregir. ¿Sí? Porque si no, al rato viene el alejamiento de las cosas del Señor. Gente que tiene miedo al futuro y dice, y en un año, ¿yo qué voy a hacer? Y si me corren de mi trabajo, ¿yo qué voy a hacer? Pero en el trabajo ni siquiera se está hablando de recorte de personal ni nada de eso, y la persona está pensando en que cuando lo corran, ¿sí? ¿Y si me enfermo? ¿Qué voy a hacer? Y tienen miedo, y si no salgo en listas en la escuela, ¿qué voy a hacer? Y algunos otros dicen, y ya no salí en listas en la escuela, ¿qué voy a hacer? Pues vénganse a tapar goteras aquí a la iglesia. Aquí se ocupan, ya para el otro semestre pues le echan ganas. ¿Sí? Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Entonces el cristiano no es cobarde, ¿verdad? Dios no le ha dado cobardía. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Filipenses capítulo 4, versículo número 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, para terminar, hermano, nosotros vemos que la apostasía, hoy estuvimos hablando de ella así de una manera análoga, como si fuera una enfermedad. ¿Sí? Paralelamente el ejemplo, como si fuera una enfermedad, es una enfermedad espiritual que conduce a la muerte espiritual. Entonces, esta enfermedad de la apostasía muestra síntomas. ¿Sí? Dios permite que tú tengas síntomas para que puedas ir con el médico, en este caso el médico de médicos, y tú puedas reflexionar qué está pasando. Todo lo que ya vimos, la falta de interés por orar, por leer la Biblia, todos estos 17 puntos que pudieran ser mucho más, pero hemos sacado 17 puntos, 17 síntomas, 17 advertencias de que algo está pasando en nuestra vida espiritual. Tenemos los cristianos mucho trabajo. No es tan fácil. Si nosotros nos descuidamos, podemos caer. Dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces debemos de estar bien enfocados para no enfriarnos, ¿verdad? Estamos hablando de los acontecimientos de los últimos tiempos, ¿sí? Debemos de examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Debemos de probarnos a nosotros mismos. ¿Qué está pasando? Si alguno de estos síntomas se identificó en nuestra vida, si nosotros estamos teniendo ese síntoma, sé honesto cuando lo revises, y si tú te das cuenta de que si estás fallando en uno de estos síntomas los tienes tú, pues ponte delante de Dios, trata de corregir y trata de enmendar, para que al rato, ¿verdad?, no seas una persona
que se apartó de los caminos del Señor. Sí. Eso es algo, hermano, que tenemos que hacer. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Vamos a terminar. Le decía, hermano, que nosotros vamos hablando de estos temas, vamos a ir en aumento. Empezamos con el tema sobre los últimos tiempos, pero que tienen que ver con nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Llegaremos al punto de hablar de temas de importancia mundial o global también, que hablan ahí la palabra de Dios, pero que de alguna forma, aunque sea algo global, pues, o mundial, pues te afecta a ti o te beneficia a ti, ¿verdad? Si tú crees, eres beneficiado. Si tú rechazas, pues eres perjudicado, ¿sí? Entonces, póngase de pie, por favor. Vamos a hacer una oración para, pues, terminar. Si a alguno le faltó, pues si se lo pueden pasar entre ustedes estos puntos, sería muy bueno. Si quiere, yo también se los puedo pasar, para que estemos repasando todo esto. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, porque nos has hablado claramente, Señor. A pesar, Dios, de que al momento de la predicación, Señor, fue muy difícil concentrarnos y escuchar, Señor, el mensaje. A final de cuentas, Señor, tomaste control de todo para que nosotros pudiéramos recibir lo que preparaste, Señor. Y te damos gracias, Dios, porque no nos vamos de aquí sin la porción que nos tocaba, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre, nos haga reflexivos, Señor. Que tengamos el toque tuyo necesario, Señor, para cambiar las áreas que nos están afectando, Señor. Que con humildad podamos reconocer los errores, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, para poder entender tu palabra. Ayúdanos, Señor bendito, para corregir estas deficiencias espirituales, para detectar el enfriamiento que pueda estar en nosotros, en nuestro interior, y no caer, Señor, en la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se alejarán, se enfriarán y se alejarán, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, en el poderoso nombre de Jesucristo, mi Señor.